Buenas noches, Rafa. Me llamo Gabriel Alarcón y durante más de 10 años trabajé como vigilante nocturno en distintos hoteles de la costa levantina. No tengo familia, y supongo que por eso siempre me ofrecía para cubrir los turnos largos. La soledad nunca me pesó demasiado, hasta que pasé por el Hotel Mirador del Puerto, en Alicante. Allí comprendí que hay edificios que no descansan, aunque estén vacíos. El Mirador era un hotel antiguo, de los años 70, con más pretensión que encantó. 12 plantas, bar cerrado, moquetas gastadas, olor a humedad y mar viejo. Había pasado por varias manos, y cuando llegué, el dueño actual lo mantenía abierto casi por inercia. Yo trabajaba solo, de medianoche a las 7. Mi trabajo era sencillo: recorrer los pasillos, anotar cualquier ruido, comprobar que las puertas estuvieran cerradas. La rutina era mi única compañía. Pero en aquel hotel, las rutinas tenían memoria. La primera noche que algo me inquietó fue un martes, a finales de otoño. El viento soplaba desde el puerto y el edificio crujía como si respirara. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un timbre muy suave en la recepción, el aviso de llegada de un ascensor. Pensé que sería un huésped desorientado, pero el panel marcaba el piso 11. El problema era que el hotel solo alquilaba hasta el 10º. El último piso, el 12º, llevaba años cerrado. Subí por las escaleras con la linterna en la mano. A medida que ascendía, el aire cambiaba. Ya no olía a detergente, sino a metal, a cables mojados. En el 11º piso el silencio era tan espeso que escuchaba mi propia respiración. Y entonces vi el ascensor detenido, con las puertas abiertas. Dentro, el suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera salido empapado. Me incliné para mirar mejor y sentí una ráfaga de aire frío, un olor a perfume dulce, artificial, como los ambientadores baratos de baño. En el fondo del ascensor había algo, una tarjeta magnética del hotel. La levanté. En la etiqueta, escrita a mano con rotulador, se leía: Habitación 1201. No existía una 1201. Bajé de nuevo, intentando no pensar demasiado. A veces los hoteles viejos conservan llaves de tiempos pasados, habitaciones cerradas o renumeradas. Eso me dije. Pero aquella noche, al revisar las cámaras, noté que una de ellas, la del pasillo del 12º piso, seguía activa. No mostraba nada salvo una luz parpadeante, como si la bombilla del techo aún funcionara. En la esquina del monitor aparecía la fecha del sistema: 22 de noviembre de 2008. Hacía más de 11 años. A la noche siguiente, el mismo sonido, el ascensor subiendo solo, el timbre suave, el piso 11, luego silencio. Esta vez esperé. Me quedé frente al panel de recepción con los ojos fijos en las luces que marcaban los movimientos del ascensor. Los números subieron uno a uno, hasta el 11, luego un parpadeo, y el 12 se encendió un instante. No debería haberlo hecho. No había cable eléctrico que lo permitiera. El ascensor bajó lentamente. Cuando las puertas se abrieron, había una mujer dentro. Llevaba un uniforme antiguo del hotel, falda gris, blusa blanca, una chaqueta azul con el logo bordado. Era una prenda que ya no se usaba desde hacía años. Tenía el cabello recogido, la mirada tranquila, las manos cruzadas sobre el regazo. «Buenas noches», me dijo, con voz suave. «Buenas noches, ¿puedo ayudarla?». Respondí. «He terminado mi turno», contestó ella. «Solo necesito dejar las llaves». Extendió la mano. Sostenía un llavero metálico, de los antiguos, pesado, con un número grabado, 1201. Lo dejó sobre el mostrador y sonrió con una delicadeza que me heló la piel. Luego se dio media vuelta y volvió al ascensor. Las puertas se cerraron. Tardé unos segundos en reaccionar. Cuando lo hice, pulsé el botón de llamada. El ascensor no respondió. Intenté acceder a las cámaras del 12º piso, pero la imagen estaba en negro. Salí corriendo hacia las escaleras, subí los peldaños de 2 en 2, y cuando llegué arriba, las puertas metálicas estaban cerradas y frías. No había rastro de humedad, ni del perfume, ni del llavero. Esa noche no dormí. Al amanecer, el dueño del hotel apareció como siempre para revisar el libro de guardia. Le conté lo sucedido, sin entrar en detalles sobrenaturales. Sonrió con una expresión extraña, casi de cansancio.
No te preocupes, me dijo. Algunos empleados se quedan más de lo que deben. No volví a ver a la mujer durante varias noches. Pero cada madrugada, a la misma hora, el ascensor subía solo. 3:12, 3:15, 3:17. Siempre igual. A veces, cuando el silencio era absoluto, juraría escuchar pasos húmedos sobre el suelo de la recepción, o el sonido de un manojo de llaves al caer. Un domingo, mientras hacía la ronda, noté que la puerta del almacén, junto al cuarto de limpieza, estaba entreabierta. Dentro, había estanterías viejas con cubos, fregonas y toallas. Sobre una de ellas, un registro antiguo del personal. Pasé las páginas. Entre los nombres, uno me hizo detenerme. Elena Vargas, gobernanta, último turno, 22 de noviembre de 2008. Recordé la fecha de la cámara, la etiqueta en la llave. No necesitaba más. Esa misma noche decidí subir de nuevo. Algo me empujaba, una mezcla de miedo y de necesidad. Tomé la linterna y el viejo llavero que ella había dejado sobre el mostrador. El ascensor, por supuesto, no subía más allá del 10º, así que subí a pie. El aire se volvía más espeso a cada peldaño. En el 12º piso hacía frío. Las luces de emergencia parpadeaban. El suelo estaba mojado. La habitación 1201 existía. La puerta era distinta a las demás, sin cerradura moderna. Metí la llave. Giró con un clic suave. Dentro olía a lejía y a algo más, perfume antiguo, de flores secas. La linterna tembló en mi mano. La habitación estaba impecable, como si acabaran de limpiarla. En la cama, una sábana blanca estirada, en la mesilla, un cuaderno abierto. Me acerqué. Había una frase escrita con bolígrafo. El turno no termina si no hay quien lo firme. Entonces el ascensor sonó. Un ping lejano, desde el final del pasillo. Bajé la linterna, miré hacia la oscuridad. La luz de emergencia se encendió y vi la silueta de una mujer avanzando despacio, arrastrando un cubo metálico. Su andar era lento, preciso, como si repitiera un gesto aprendido hace mucho. Señora Vargas, susurré sin saber por qué. Ella levantó la cabeza, y aunque estaba lejos, pude ver su rostro pálido, sus ojos sin reflejo. Firme el turno, dijo. Su voz no salió de su boca, sino del aire. Retrocedí, pero mis piernas no respondían. Sentí que todo el pasillo respiraba. La luz se volvió amarilla, como de lámpara vieja, y por un instante juraría que el suelo se movía bajo mis pies, húmedo, tibio, como si caminara sobre agua. No recuerdo cómo bajé. Solo sé que, al despertar en recepción, el reloj marcaba las 3:17. El llavero de la 1201 seguía sobre el mostrador, pero el metal estaba oxidado, como si llevara años allí. Presenté mi renuncia al día siguiente. No di explicaciones. El dueño apenas asintió, como si lo esperara. Antes de irme, le pregunté qué había pasado el 22 de noviembre de 2008. Una fuga de gas, dijo. Murió la gobernanta y un huésped. El piso se cerró después. Nadie más sube allí. Desde entonces he trabajado en otros lugares, pero nunca de noche. Sin embargo, a veces, cuando el reloj marca las 3:17, el ascensor de mi edificio hace un pequeño ruido, un timbre breve, casi cortés. Y cuando abro la puerta del pasillo, siento olor a lejía y perfume barato, y en el suelo de mármol aparece una huella húmeda que no lleva a ninguna parte. Anoche, mientras escribía esto, recibí un correo sin remitente. Solo un asunto. Turno firmado. He decidido dejar la luz encendida esta vez. Por si acaso. Buenas noches. Me llamo Teresa Gallardo, tengo 57 años y durante la mayor parte de mi vida trabajé como cocinera en hoteles de costa. Cocinar de madrugada siempre me pareció una especie de misa secreta, encender los fogones antes de que amanezca, oír los primeros ruidos de los pasillos, preparar café para nadie. Era un oficio solitario, pero en silencio las cosas saben distinto. Hace ya varios años que dejé de trabajar en el Hotel Balcón del Mar, en Benidorm. No porque me jubilara, sino porque allí ocurrió algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Hay gente que no cree en los lugares enfermos, pero yo sí. Hay edificios que guardan lo que no se dijo.
Y ese hotel estaba lleno de silencio maldito. El balcón del mar era un hotel viejo, con más historia que huéspedes. Cuando llegué, ya llevaba meses medio vacío. Las ventanas daban a un acantilado, y por las noches el mar golpeaba tan fuerte que parecía querer entrar por la cocina. El restaurante principal cerraba temprano, así que yo me encargaba del turno de madrugada, caldos para el personal, desayuno temprano para los conductores, y, a veces, algún té para los huéspedes insomnes. Me gustaba estar allí abajo, en ese sótano que olía a mantequilla y gas, oyendo el zumbido de los frigoríficos y el ruido lejano de las olas. Mi cocina tenía una puerta que daba a un pequeño patio interior. Nadie pasaba por allí salvo los de limpieza, pero cada noche, alrededor de las 3, escuchaba pasos sobre las baldosas del patio. No era el viento ni el ruido del mar, eran pasos humanos, lentos, arrastrados. Yo apagaba el fuego y me asomaba. Nunca veía a nadie. Un día, mientras fregaba las ollas, noté que el reloj de pared se había detenido en las 3:23. Lo curioso es que el segundero seguía moviéndose, pero el minutero no avanzaba. Lo quité, lo revisé, lo colgué de nuevo. A la noche siguiente volvió a pararse exactamente a la misma hora. Y en ese instante, siempre, los fogones hacían un chasquido seco, como si alguien abriese el gas por su cuenta. Comencé a sentir que alguien entraba en la cocina cuando me daba la espalda. Dejaba los cuchillos en un sitio, y los encontraba en otro. Las ollas servían sin fuego, los hornos se encendían solos. El olor a gas se mezclaba con algo más dulce, como azúcar quemado. El jefe de mantenimiento decía que las cañerías eran viejas, que era normal oler a gas. Pero yo había trabajado en suficientes hoteles para saber distinguir entre fuga y presencia. Y lo que había allí no era una fuga. Era algo que quería que la cocina siguiera viva. Una noche bajó al sótano Ramón, el vigilante, un hombre mayor que solía tomar café conmigo. Me encontró con los fogones apagados y el delantal empapado de sudor. ¿Qué pasa, Teresa?, preguntó. Le conté lo del gas, lo del reloj, lo de los pasos. Se rió al principio, pero cuando abrimos la puerta del patio, los dos sentimos el olor. No a gas. Era otra cosa. Una mezcla de agua estancada y carne hervida. Ramón palideció y dijo que venía del antiguo cuarto de calderas, cerrado desde hacía años, justo debajo de la cocina. Al día siguiente pedí al encargado que lo revisaran, pero él bajó la voz y me dijo que ese cuarto no se abría. No explicó por qué. Solo me pidió que no mencionara el tema delante del personal. Pasaron las semanas. El olor seguía apareciendo, cada vez más fuerte. Una madrugada, mientras pelaba patatas, escuché una voz que venía del patio. Era una voz femenina, ronca, como si hablara desde el agua. Decía mi nombre. Muy despacio. Teresa. Dejé caer el cuchillo y salí corriendo. No había nadie, pero en el suelo, sobre las baldosas húmedas, había marcas de zapatos que iban del desagüe a la puerta de la cocina. Eran huellas de mujer, pequeñas, mojadas. A partir de entonces, el sueño se volvió imposible. Soñaba con una mujer joven, con el uniforme de cocina, moviendo una olla enorme sobre un fuego invisible. Su cara estaba vuelta hacia mí, pero los ojos eran blancos, como si el vapor le hubiera borrado las pupilas. Siempre repetía la misma frase: no apagues el fuego. Una noche, decidí comprobar qué había en el cuarto de calderas. Ramón me acompañó. Bajamos por una escalera estrecha, llena de polvo. El olor era insoportable. Cuando abrí la linterna, vi una puerta oxidada, a medio tapiar. La empujamos con fuerza. Dentro, había una enorme caldera vieja, cubierta de hollín. El suelo estaba húmedo. Al acercarme, noté que el metal aún estaba tibio. Ramón juró que ese sistema llevaba desconectado desde hacía más de una década. En el suelo, entre charcos, encontramos algo, una placa de identificación caída, con el nombre grabado. Amalia Rueda, ayudante de cocina. Ramón la giró con el pie y murmuró: esa chica murió aquí. Hace años. Según él, hubo un incendio pequeño en la cocina vieja, cuando todavía usaban carbón. No fue grave, pero una empleada se quedó encerrada mientras limpiaba la caldera. Nadie volvió a hablar de ella. Decían que el fuego se apagó solo. Esa noche, al volver a mi cocina,
sentí una tristeza enorme. Miré los fogones, las ollas brillantes, los cuchillos ordenados, todo parecía recién usado. Encendí una hornilla, solo para probar, y el fuego prendió con fuerza. Pero no había girado el mando. El reloj, otra vez, se detuvo en las 3:23. Entonces lo comprendí. No era el gas, ni el agua, ni el tiempo detenido. Era Amalia, repitiendo su último turno, esperando que alguien la dejara apagar el fuego. Durante las noches siguientes, la presencia se volvió más clara. A veces, mientras cortaba verduras, veía pasar una sombra detrás de mí. Otras, encontraba cazuelas llenas de agua, aún humeante. Nadie más bajaba a la cocina a esas horas. Y cuando llegaba el amanecer, el suelo amanecía limpio, reluciente, como si alguien hubiese fregado cada baldosa con paciencia infinita. El último día fue el 15 de marzo. Llovía, y el viento traía olor a mar y a gas. A las 3:23 exactas, la cocina se llenó de vapor. No veía más allá de mis manos. Oí un ruido metálico, un golpeteo rítmico, como una cuchara contra una olla. La voz volvió a hablar, ahora más cerca. No apagues el fuego. Ya no hay fuego, Amalia, respondí, sin saber por qué. Entonces, una de las hornillas se encendió sola. La llama azul iluminó el vapor y, por un momento, vi su silueta completa. Una mujer joven, con delantal, cabello recogido, la piel húmeda. Me miró con expresión serena. Ahora sí, susurró. El fuego se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba tendida en el suelo. Ramón me encontró así, con la cocina llena de vapor y los fogones helados. Dicen que me desmayé por el gas, aunque el detector no marcó ninguna fuga. El balcón del mar cerró unas semanas después. Los dueños vendieron el edificio a una cadena extranjera. Yo no volví. Pero cada vez que cocino algo, cuando el vapor empaña los azulejos de mi cocina, aparece una frase escrita con un dedo invisible. No apagues el fuego. Y, algunas madrugadas, el reloj de mi casa se detiene en las 3:23. Buenas noches. Me llamo Raúl Campos, tengo 46 años, y durante casi 2 décadas conduje un camión frigorífico para una empresa de distribución alimentaria. Mi trabajo era simple, llevar mercancía a los hoteles de la costa, recoger firmas, volver a casa. No era una vida emocionante, pero era mía. Hasta la noche del 12 de febrero de 2021, cuando paré en el Hotel Valdemar, y todo cambió. Nunca supe si ese hotel realmente existió. A veces pienso que lo soñé. Otras, que todavía estoy allí, detenido en aquella curva interminable del kilómetro 41 de la Nacional. Esa noche había tormenta. Llovía con rabia, y el parabrisas del camión parecía una pared de agua. La radio se había quedado muda, y la calefacción hacía un ruido raro. Me faltaban solo unos pocos kilómetros para llegar a Denia, pero el aguacero me obligó a parar. Buscaba un sitio donde descansar una hora, y entonces lo vi, un cartel oxidado al borde de la carretera, casi tapado por la maleza. Decía Hotel Valdemar 1 kilómetro. El camino de acceso era estrecho, de grava y charcos. Subí despacio. Al final, apareció el edificio, una estructura antigua, de 3 plantas, con la fachada color ocre y ventanas pequeñas. Había una luz encendida en recepción. Aparqué el camión bajo la lluvia y bajé con el albarán en la mano. Dentro olía a madera húmeda y café viejo. En el mostrador había un hombre mayor, delgado, con un chaleco gris y una expresión que no sabría describir. No sonrió. Buenas noches, dije. Traigo la entrega para cocina. Productos refrigerados. Sí, claro, contestó él sin mirarme. Pasé al fondo, por la puerta de servicio. Me extrañó que no revisara la nota ni pidiera firma, pero no insistí. Crucé el vestíbulo. Todo estaba en silencio. En una mesa cercana vi un ramo de flores marchitas y una campanilla de cobre. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver un pasillo iluminado por una luz amarilla. La cocina estaba limpia, demasiado limpia para la hora que era. Las neveras zumbaban, pero no había nadie. Dejé las cajas en el suelo y firmé yo mismo el albarán. Cuando salía, escuché algo, una voz femenina, muy suave, que decía espere. Me giré.
Nadie. Solo la puerta del fondo del pasillo, moviéndose con la corriente. Pensé que quizá habría una cocinera trabajando en otro cuarto. Avancé hasta la puerta. Dentro, había una pequeña despensa. En la pared, colgado con un marco torcido, un retrato antiguo, un grupo de empleados posando frente al mismo hotel. En la esquina inferior, una fecha, 1987. Reconocí el chaleco del recepcionista. Era el mismo que acababa de verme entrar. Pero en la foto parecía mucho más joven. Salí de la despensa con un mal presentimiento. La recepción estaba vacía. El reloj de pared marcaba las 3:11. Intenté abrir la puerta principal, pero no cedía. Miré por la cristalera, el camión seguía allí, con las luces encendidas y el limpiaparabrisas en movimiento. Pero dentro no había nadie en el asiento del conductor. Volví al mostrador. Quise tocar la campanilla, pero antes de hacerlo sonó sola. Un timbre suave, limpio, que me heló la espalda. ¿Hay alguien?, pregunté. Sí, respondió una voz detrás de mí. Me giré. El recepcionista estaba de nuevo allí, inmóvil. ¿Ya ha descargado?, preguntó. Sí, pero, usted estaba en la foto del pasillo, ¿verdad? El hombre me miró sin sorpresa. Todos estamos en esa foto. No supe qué responder. En ese momento, las luces parpadearon. Cuando volvieron, el recepcionista había desaparecido. En el mostrador había algo que no estaba antes, una llave metálica con un llavero de cuero, grabado con el número 17. No sé por qué la tomé. Tal vez porque el hotel estaba tan vacío que necesitaba comprobar si alguien más dormía allí. Subí por la escalera de servicio. Cada peldaño crujía bajo mis botas. En la primera planta había un pasillo largo, con alfombra verde y cuadros viejos. La habitación 17 estaba al fondo, junto a una ventana abierta por donde entraba el sonido del viento. La puerta se abrió sin esfuerzo. Dentro, el aire olía a polvo y sal. Había una cama, un espejo y un abrigo colgado tras la puerta. En la mesilla, una libreta. La abrí. Las páginas estaban manchadas de humedad. En la primera se leía, con letra temblorosa: el camión aún está fuera, pero yo ya no conduzco. El viento cerró la ventana de golpe. La llave cayó de mi mano. Me agaché para recogerla y vi, reflejado en el espejo, algo imposible. Yo mismo, de pie junto a la cama, pero con el uniforme de repartidor manchado de barro y los ojos hundidos. Mi reflejo sonreía, aunque yo no lo hacía. El espejo se empañó y sobre el vaho apareció una frase escrita desde dentro. Entrega completada. Retrocedí tambaleándome. Abrí la puerta y corrí por el pasillo, bajando las escaleras. La recepción estaba vacía, pero la puerta principal, esta vez, cedió. Salí bajo la lluvia, jadeando. El camión seguía con el motor en marcha. Subí al asiento, cerré la puerta, puse las manos en el volante. El reloj digital del tablero marcaba las 3:17. Respiré hondo. Miré por el retrovisor y vi, por un instante, el vestíbulo iluminado. En la puerta del hotel, el recepcionista observaba. Detrás de él, un grupo de empleados inmóviles, con uniformes antiguos. Y entre ellos, alguien con chaqueta azul y gorra de repartidor. Alguien idéntico a mí. Pisé el acelerador y salí a la carretera. Conduje sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi el amanecer. Me detuve en una gasolinera y bajé a tomar aire. El empleado me miró raro. ¿De dónde viene con esta tormenta?, preguntó. Del Hotel Valdemar, contesté sin pensar. El hombre frunció el ceño. ¿Valdemar? Ese sitio lleva cerrado desde los 90. Lo demolieron hace años. Intenté reír, pero no pude. Cuando volví al camión, el albarán de entrega seguía en el asiento. En la parte inferior, junto a mi firma, había una línea escrita con bolígrafo azul que no era mía. Recibido. Hotel Valdemar. 3:17. Desde entonces no conduzco. Dejé la empresa, vendí el camión y me mudé lejos del mar. Pero hay noches en que despierto con el ruido de la lluvia golpeando los cristales, y juraría oír el timbre del ascensor del hotel. A veces, miro por la ventana y me parece ver luces en la distancia, como faros que se encienden y se apagan. Y cada año, la misma noche del 12 de febrero,
alguien deja en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro, una hoja de ruta impresa, con una sola palabra escrita a mano. Entrega. Nunca hay destino. Nunca hay fecha. Solo el número de kilómetro, 41. Me llamo Alicia Robledo, tengo 40 años, y durante casi la mitad de mi vida he trabajado limpiando habitaciones de hotel. He pasado por tantos que ya no recuerdo los nombres, costeros, rurales, de paso. Pero hay uno del que no me olvido, ni aunque quisiera. El Hotel Gran Bahía, en Málaga. Cuando entré allí, el edificio ya tenía fama de estar raro. Nadie lo decía en voz alta, pero se sabía. Los huéspedes se quejaban de ruidos, las luces parpadeaban, y los espejos amanecían empañados aunque no hubiese ducha cerca. Pero el sueldo era bueno y yo necesitaba el trabajo, así que acepté el turno de pisos de la quinta planta. La quinta era la más alta, la más luminosa, y también la más antigua. Tenía un pasillo estrecho, con moqueta azul y puertas numeradas del 501 al 519. Pero la habitación 512 siempre estaba vacía. En la hoja de limpieza figuraba como bloqueada por mantenimiento. Nadie entraba. Nadie preguntaba. La primera semana fue normal. Me levantaba temprano, subía con el carro de toallas, saludaba a los huéspedes medio dormidos, abría ventanas. El hotel tenía ese olor de siempre, lejía, aire acondicionado y mar. Pero desde la segunda semana, empecé a notar que algo no encajaba. Cada mañana, al abrir el almacén de limpieza, faltaban productos, una botella de desinfectante, un par de guantes, trapos. Nadie los cogía, pero desaparecían. Y cuando pasaba por el pasillo de la quinta planta antes de las 8, escuchaba una aspiradora funcionando detrás de alguna puerta. Siempre la misma, la 512. Pensé que sería alguna compañera adelantando trabajo. Hasta que un día le pregunté a Rosa, la gobernanta. ¿Quién limpia la 512? Le dije. Nadie, Alicia. Está cerrada desde hace años. No insistí. Pero al día siguiente, volví a escuchar la aspiradora. Golpeé la puerta, 3 veces. Se detuvo al instante. Un segundo después, oí pasos lentos acercándose desde dentro. Me quedé paralizada. La manilla bajó medio centímetro, chirrió, y luego, nada. Esa noche me costó dormir. Soñé con un pasillo largo, sin ventanas, donde alguien empujaba un carro de limpieza que chirriaba a cada metro. En el carro había toallas mojadas y un manojo de llaves. Una puerta se abría al final, y un brazo salía, dejándome una nota: no olvides la 512. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3:16. Y aunque estaba en casa, juraría haber escuchado el zumbido de una aspiradora a lo lejos. Las cosas empeoraron la semana siguiente. Cada mañana encontraba la puerta de la 512 un poco abierta, pese a que yo misma la había visto sellada con cinta. Un día, al empujarla, vi que la cinta estaba rota. No me atreví a entrar. Pero pude ver dentro durante un instante, una habitación en penumbra, el suelo cubierto de polvo, y una fregona apoyada contra la pared. Lo conté a Rosa. Me miró raro, suspiró y cerró la carpeta. Alicia, la chica que limpiaba esa habitación, desapareció hace 4 años. Se llamaba Inés. La última vez que se la vio fue subiendo con el carro a esta planta. Nadie la vio bajar. Desde entonces, nadie toca esa puerta. Aquella noche no pude evitarlo. Subí fuera de horario, con el hotel en silencio. La moqueta amortiguaba mis pasos. La puerta de la 512 estaba abierta de par en par. Dentro, olía a productos de limpieza, pero un olor antiguo, como de lejía evaporada hace mucho. Encendí la linterna del móvil. La cama estaba hecha, con las esquinas dobladas como solo lo hacemos las de limpieza. Sobre la mesa, un juego de llaves y una libreta. Me acerqué. En la primera página, con letra apretada, se leía: si oyes la aspiradora, no entres. Si la oyes 2 veces, limpia conmigo. Entonces, el móvil vibró y la linterna se apagó. En la oscuridad, escuché el sonido. La aspiradora. Muy cerca. Dentro de la misma habitación. La encendí de nuevo. No había nadie. Pero las cortinas se movían,
y el cable de la aspiradora se arrastraba por el suelo como una serpiente. Seguí el cable con la mirada hasta detrás de la cama, y allí estaba. Unos zapatos blancos de trabajo, alineados, pero con restos de polvo dentro. No había pies. Solo los zapatos. Salí corriendo. En el pasillo, el aire era espeso. Las luces parpadeaban, y al fondo, juraría haber visto una figura empujando un carro de limpieza, avanzando hacia el ascensor. La llamé. Inés. La figura se detuvo. Y sin girarse, dijo con voz cansada. No olvides la 512. El sonido del ascensor llenó el pasillo. Las puertas se cerraron. A la mañana siguiente, Rosa me encontró sentada en la escalera de servicio, con el uniforme empapado en sudor. Intenté explicarle, pero no salió nada coherente. Solo recuerdo que me ofreció un cigarrillo y me dijo: «Te creo, Alicia. A veces el hotel se niega a soltar a los suyos». Un mes después, renuncié. Pero antes de irme, subí una última vez. Quería dejar las llaves del carro en el almacén. Cuando llegué, la cinta de la 512 estaba puesta otra vez, nueva, como si nunca la hubieran roto. En la chapa de metal habían grabado una fecha, 12 de febrero de 2021. Esa fue la noche en que desapareció otra empleada. Una nueva. Hoy trabajo limpiando apartamentos turísticos. Nada especial. Pero a veces, cuando paso la aspiradora y el ruido cubre todos los demás sonidos, oigo una voz entre el zumbido, muy bajita, como un eco que se cuela entre los motores. Dice: «No olvides la 512». Y por un segundo, siento que el suelo bajo mis pies es de moqueta azul, que las luces parpadean, y que el pasillo no tiene fin. Me llamo Eduardo Beltrán, tengo 53 años y durante 14 trabajé como técnico de mantenimiento en el Hotel Montecarlo, un edificio viejo en las afueras de Granada. No sé si alguien recordará ese nombre, porque el hotel cerró hace años. Pero a veces, cuando conduzco de noche y paso por esa carretera, me parece ver las luces encendidas en la fachada. Y juro que oigo el zumbido de los generadores, igual que entonces. No he vuelto a trabajar en hoteles desde aquel invierno. No porque no haya ofertas, sino porque, desde lo que ocurrió, no puedo estar en un edificio cuando cae la noche. Me dan miedo los lugares que respiran. El Montecarlo era un monstruo de hormigón con alma de ruina. Tenía 6 plantas, 2 ascensores, un sótano lleno de tuberías y un sistema eléctrico tan antiguo que parecía tener voluntad propia. Yo conocía cada rincón, los cuadros de luz, los conductos, los sótanos donde se acumulaba el eco de los años. Era un trabajo tranquilo, hasta que dejó de serlo. Todo empezó con una avería imposible. Esa es la mejor forma de llamarlo. Una madrugada de diciembre, a eso de las 3, el vigilante me despertó por radio. «Edu, se ha ido la luz en la 4ª planta», dijo, «pero solo en las habitaciones impares». Eso no podía pasar. La instalación estaba dividida por sectores, no por números. Subí medio dormido, con el cinturón de herramientas colgado y la linterna en la boca. El pasillo olía a moqueta húmeda y perfume antiguo. Cuando abrí el cuadro eléctrico, todos los fusibles estaban en su sitio. Ninguno quemado. Ninguno bajado. Al volverme, noté algo extraño: todas las puertas del pasillo estaban entreabiertas. Las impares. Justo las que no tenían luz. Pensé que sería coincidencia. Entré en la primera, la 403. Dentro, olía a metal y polvo. La lámpara estaba fundida, pero el televisor encendido, mostrando solo estática. En el reflejo de la pantalla vi algo moverse detrás de mí. Giré. No había nadie. Apagué el televisor, volví al pasillo, y entonces escuché el sonido. Un zumbido bajo, constante, como el de un transformador cargando energía. Venía del final del corredor, donde había una puerta de servicio que llevaba a la escalera de mantenimiento. Caminé hacia allí. Cada paso hacía crujir el suelo, y el zumbido aumentaba, como si el aire vibrara. Al abrir la puerta, la luz me cegó. Detrás, un pequeño cuarto con un panel eléctrico antiguo y un generador secundario. Pero el panel no era el que yo conocía. Tenía una llave clavada en el centro, una llave de cobre, pulida, con una etiqueta colgando: cuarto de bombas. Subsuelo 2.
El hotel no tenía un subsuelo 2. Solo un sótano. Guardé la llave. No dije nada al vigilante. Al día siguiente revisé los planos. Ningún subsuelo 2. Ni siquiera en los originales de construcción. Esa noche soñé con un pasillo sin fin, con luces que se encendían una a una, y al final una puerta con una cerradura igual a la de la llave que había encontrado. Del otro lado, una voz que me llamaba. Edu, ven a ver esto. Me desperté sudando. Pasaron 3 días. El hotel seguía funcionando, aunque las luces de la cuarta planta parpadeaban sin razón. Nadie encontraba el fallo. Los huéspedes se quejaban de interferencias en los televisores, de sonidos en las paredes. La gerente empezó a ponerse nerviosa. Yo bajaba al sótano cada noche, buscando un cable quemado, una fuga, cualquier cosa. Y una noche, encontré la puerta. Estaba detrás del viejo cuarto de calderas, donde nadie entraba desde hacía años. Un panel de metal, pintado del mismo color que la pared. Si no hubiera dejado caer la linterna, no la habría visto. La cerradura era idéntica a la de la llave. La probé. Giró sin esfuerzo. Detrás, una escalera que bajaba. El aire olía a humedad y óxido. Cada peldaño se hundía un poco bajo mi peso. No sabía cuánto bajaba. Perdí la noción del tiempo. Solo sé que al llegar abajo, había un pasillo largo, lleno de tuberías que se perdían en la oscuridad. Algunas vibraban. Otras goteaban. En el techo, bombillas intermitentes. Avancé con la linterna. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero cada pocos metros aparecía una marca de manos, como si alguien las hubiera apoyado allí hace poco. Manos pequeñas, de distintos tamaños, todas orientadas hacia adelante. Al final del pasillo, una puerta. De madera. Con una placa dorada, mantenimiento nocturno. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Abrí. Dentro había una sala idéntica a mi taller, banco de herramientas, estanterías, una radio vieja, una silla. Pero todo estaba cubierto de polvo. Y en la mesa, un cuaderno abierto. Lo toqué. El papel se deshizo bajo mis dedos, pero aún podía leerse algo en la primera página. Turno 3 y 17. No cerrar la puerta. Entonces escuché pasos detrás. Giré la linterna. Un hombre de espaldas, con mono de trabajo azul igual al mío, cruzaba la sala hacia el panel eléctrico. Caminaba despacio, encorvado. ¿Quién es?, pregunté. El hombre no respondió. Abrió el panel, y dentro, la luz azulada de los cables iluminó su rostro. Era mi rostro. La linterna cayó al suelo. El sonido del generador subió de tono, como un rugido. El aire olía a ozono, a metal quemado. La bombilla del techo estalló, y en la oscuridad escuché mi propia voz decir, desde el otro lado del cuarto. El hotel no puede quedarse sin luz. No recuerdo cómo salí. El vigilante me encontró tirado en el suelo del sótano, con la ropa empapada de agua sucia. Dijo que había cortocircuito en el sistema, pero no había ningún daño visible. La llave de cobre había desaparecido. Durante semanas intenté convencerme de que había imaginado todo. Pero algo cambió en mí. Empecé a escuchar el zumbido del generador incluso cuando estaba en casa. Un sonido bajo, constante, detrás de cualquier silencio. Y cada noche, a las 3 y 17, las luces de mi piso parpadean. Solo una vez. Justo como en la cuarta planta. Cuando el hotel cerró, me ofrecí voluntario para ayudar en el desmontaje del sistema eléctrico. Necesitaba ver con mis propios ojos que el subsuelo no existía. Pasé 3 días revisando planos, rompiendo paredes, abriendo registros. Nada. Hasta que, detrás de un falso panel en el sótano, volví a encontrarla, la puerta de metal. Esta vez estaba sellada con cemento. En el centro, grabadas con algo punzante, 4 palabras torcidas. Turno en curso. No interrumpir. Me quedé mirando eso mucho rato. Sentí el mismo zumbido en los oídos. La misma vibración en los dientes. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando volví a subir, ya era de día, y el vigilante juró que había estado desaparecido toda la noche. Nunca dije lo que vi. Pero desde entonces, no puedo estar en ningún lugar con luces fluorescentes. El zumbido me sigue. Hace unos meses recibí una carta sin remitente.
Dentro, una llave de cobre idéntica a la que encontré aquella noche. Llevaba colgando una etiqueta nueva, escrita con letra infantil. Mantenimiento nocturno. Turno siguiente. La tengo aquí, sobre la mesa. Brilla bajo la luz del flexo, como si estuviera esperando que la coja. A veces juraría que vibra, muy suave, como si dentro aún pasara corriente. He pensado en volver al Montecarlo, solo para comprobar si la puerta sigue allí. Pero me conozco. Si vuelvo, no saldré. Porque lo sé. Hay alguien, o algo, que necesita que la luz siga encendida. Y si no la mantengo yo, lo hará mi otro yo, el que aún está abajo, revisando cables que nunca se rompen. Cada noche, a las 3:17, la bombilla de mi habitación parpadea una sola vez.